días, hermanos y hermanas. Una bendición estar de nuevo con ustedes a través de este estudio de la Biblia. Creo que hemos pasado ya un buen tiempo y es nuestra oración que continuemos así, que podamos hacerlo semana tras semana para el único propósito de aprender más de las Escrituras, de ser cristianos maduros, de saber más claramente quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos. Así que, de nuevo, muchas gracias que se conectan, muchas gracias que están siempre pendientes de los estudios y también, pues, como les digo, es una bendición crecer juntos. La verdad que ha sido una experiencia inolvidable y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo sé que en varios países ustedes nos están escuchando y siempre es una bendición conectarnos, aunque sea por este medio. Vayamos delante del Señor para orar en oración y vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros esta mañana. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti esta mañana. Dios, a darte las gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, hay una paz profunda en nuestro corazón cuando estamos en tu presencia. Hay un gozo. Hay una bendición tremenda escuchar de ti, Señor, acercarnos a ti para escuchar de ti. Señor, mientras nosotros abrimos nuestras Biblias, por favor, tú abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu verdad, para aplicar tu verdad, practicando tu verdad y caminar todos los días en la luz de tu palabra, Señor. Gracias por quien eres, gracias por lo que haces, gracias que estás aquí, gracias que nos enseñas, Señor. Háblanos, pues, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y estábamos hablando acerca de nuestro buen pastor y cómo Jesús dice que Él es nuestro pastor, que somos ovejas de su prado, de su rebaño. Y nos dice Jesús que Él es el buen pastor porque Él conoce sus ovejas, Él llama a sus ovejas, Él da la vida por sus ovejas. Y es una bendición saber que no estamos solos. A veces las circunstancias, la necesidad de los problemas nos agobian tanto, nos maltratan tanto, se vienen sobre nosotros con tanto peso que a veces pensamos estamos solos y a nadie le interesamos y nadie se preocupa por nosotros. Y yo sé que ustedes, particularmente mujeres, algunas de ustedes pasan noches a veces sin dormir y llorando y preocupados por los hijos, por los padres, por la familia, por el esposo. Yo sé que las aflicciones de este mundo a veces se vuelven tan pesadas que a veces sentimos como que a nadie le interesamos, como si estamos solos. No es así. El Señor está con nosotros. Su promesa dice que Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Él es el buen pastor. Él nos conoce. Él nos llama por nombre. No hay nada que nos pueda golpear a nosotros que no primero le golpea a Él. Él está al control de todas las cosas. Él es la puerta, sí, estamos seguros porque estamos escondidos detrás de Él o en Él prácticamente. Así que eso vimos la semana pasada acerca de Jesús, nuestro buen pastor. Y aprendimos ciertas cosas acerca de los pastores y sus ovejas. Aprendimos que el negocio de pastorear ovejas es un negocio muy sucio y es un negocio que lleva, en verdad, sus grandes retos. Es una responsabilidad de tiempo completo. Porque las ovejas, vimos la semana pasada, tienen muchas necesidades. No se pueden proteger a sí mismas, no pueden hallar comida para sí mismas por sí solas, no pueden encontrar agua, tienen que ser llevadas a donde tienen que tomar agua, son sucias, son indefensas, fácilmente las pueden desviar del camino, fácilmente se apartan del camino. Las ovejas tienen muchas necesidades. Y necesitan de pastores fieles, pastores bondadosos, misericordiosos para que cuiden de ellas. En verdad, es una tarea bastante difícil. Si encima de eso nos acordamos de los animales que las acechan, de los peligros, de todas las cosas que pueden venir en contra de ellas, entonces la responsabilidad de ser un pastor allá afuera en el campo solito, pues se vuelve más difícil. Ahora, en cuestiones de la iglesia, el Señor dice que Él es nuestro buen pastor, nosotros somos las ovejas de su rebaño. Y qué importante entonces que el pastor del rebaño sepa cómo lo debe hacer, por qué lo debe hacer.
Pastores que se preocupen por el rebaño. Pastores que puedan identificar cuando las ovejas están inquietas, cuando están bajo amenaza, cuando están enfermas. Pastores que puedan decir que conocen a las ovejas. Eso es lo que Pedro está haciendo en esta carta. Está escribiendo a pastores que están pasando por dificultades. El rebaño está bajo severa amenaza. Muchos han muerto y muchos van a continuar muriendo solamente por la fe en Cristo Jesús. Y a ellos es que les escribe Pedro estas cosas. Así que comenzamos esta mañana en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Y vamos a hacer solamente 4 versos. Dios quiera y terminemos. Pero veamos, el título de nuestro mensaje es Cuidando del rebaño del Señor, o pastoreando el rebaño del Señor, como sea, de esas dos formas. Y es importante, como digo, porque cuando la iglesia está sufriendo, cuando la iglesia está pasando por dificultades, como ahora, esta pandemia, esta incertidumbre, esta constante amenaza, este tiempo difícil, es donde los pastores deben preocuparse más por las ovejas que por sí mismos y deben preocuparse del bienestar de las ovejas. Así que vamos a ver lo que dice Pedro aquí en estos versículos. Dice en el 1 de Pedro capítulo 5, verso 1, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y vean lo que ruega, dice: apacentar o alimentar o cuidar el rebaño de Dios. Aquí dice la grey de Dios. Y dice quién es que está entre vosotros. ¿Y cómo lo vamos a apacentar? Bueno, cuidando de ella, dice. Y luego nos va a dar ciertas características. 3 en lo negativo y 2 en lo positivo. No por fuerza, vean esto, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que nos dice aquí: apacentad de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y luego nos dice: siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos del rebaño. Vamos a ver ciertas cosas aquí que nos van a dar una idea más clara en la iglesia, entre la relación del pastor y las ovejas. ¿Qué es lo que el Señor quiere ver? ¿Cómo quiere el Señor que los pastores se comporten? ¿Cómo quiere el Señor que los pastores cuiden de sus ovejas, de su rebaño? Porque si bien se dieron cuenta aquí, dice: apacentad la grey de Dios. El rebaño es de Dios. El rebaño no le pertenece a ningún pastor. Ninguna iglesia es de ningún pastor. El rebaño es única y exclusivamente de Dios. Entonces, veamos aquí qué es lo que el Señor nos va a dar. Primero que nada nos va a decir aquí es esta exhortación. La exhortación viene de un hombre que tiene la autoridad, aunque él no usa esa autoridad, pero un hombre que está autorizado para hablar de este tema, porque él ha aprendido, primero aprendió lo que es ser una oveja con el buen pastor, con Cristo Jesús. Pedro caminó con Jesús 3 años y algo. Y vio cuando Jesús cuidaba de ellos, los protegía, los guardaba, los animaba, los restauraba. Él sabe bien esta relación entre el pastor y las ovejas. Por eso él ahora viene y nos va a hablar de estas cosas. Pero mire, primero que nada, el pastor dice aquí debe reconocer que las ovejas no le pertenecen. Este es un cuidado que el Señor quiere que los pastores tengan de sus ovejas. De eso tenemos nosotros los pastores que ser cuidadosos. Las ovejas le pertenecen al Señor. Es como si Dios nos dice: mira, estas son mis ovejas, las voy a poner bajo tu cuidado, protégelas, aliméntalas, cuídalas, ámalas, porque te voy a pedir cuentas por ellos. Eso es lo que nos va a decir aquí. No es un tema sencillo para los pastores cuando queremos ser serios como pastores. Ese es un reto bastante fuerte. Así que, primero que nada, la exhortación. La exhortación es alimentar o apacentar la grey de Dios. Pero vea, detrás de la exhortación es la razón de quién hace la exhortación. Y dice en el verso 1,
ruego a los ancianos. No está dando órdenes, no, le está rogando, dice. Le ruego a los ancianos. Ahora, aquí estas palabras, vamos a ver cómo se manejan estas tres palabras que vamos a ver aquí. Pero la foto es clarita, ¿cierto? Pedro, que aprendió cómo es el comportamiento de un buen pastor, el buen pastor. Y aprendió que aunque Pedro era, si ustedes se acuerdan en los evangelios, Pedro era necio, hablaba más de lo que pensaba, siempre era muy impetuoso y quería hacer las cosas a su manera. Y sin embargo Jesús siempre lo estaba trayendo de regreso, siempre le estaba enseñando. Le decía, ora conmigo, y lo encontraba dormido. Y Jesús no lo regañaba ni lo maltrataba. No, Jesús le daba este tiempo y le daba dedicación, le daba de su paciencia. Ahora Pedro está hablando a los otros pastores, ¿viste? Primero lo que él aprendió, ahora lo está enseñando. Ahora le está hablando a otros pastores y les dice, mira, cuando te digo estas cosas, vengo del mismo lugar de donde vienes, vengo de la misma ocupación que tú tienes. Yo he estado allí, o sea, yo entiendo lo que haces, por qué lo haces, entiendo los retos, entiendo las dificultades, entiendo las necesidades, y yo soy uno de ustedes, dice. Pedro era el líder. En todos los evangelios, fíjate, cuando se nombra la lista de apóstoles, Pedro siempre es el primero. A estas alturas de su vida, Pedro era una leyenda, si lo podemos decir en lenguaje común. Y sin embargo aquí, con humildad. Pero también creo yo que no solamente está siendo humilde, pero se está acercando de una manera sencilla, una manera simple a los ancianos. Ahora, tres palabras aquí. Noten primero que dice, ruego a los ancianos. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y luego dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra apacentar en realidad quiere decir pastorear. Entonces se refiere primero a los ancianos, luego se refiere a los pastores. Eso de apacentar al pastor se está refiriendo a él. Al anciano, al pastor, y luego dice cuidando de ella. La palabra de cuidar ahí viene del griego de episcopo, y eso quiere decir un obispo. Entonces tres cosas importantes se está describiendo aquí: los ancianos, los pastores y los obispos. En realidad las tres palabras son uno solo, es la misma persona. Pero para efecto de que entendamos esto y de la manera en que se aplica en el funcionamiento de la iglesia, nos dice ancianos, pastores y obispos. ¿Por qué nos menciona a los tres? Bueno, es como si la palabra anciano se refiere a la madurez de la persona. Es decir, en una iglesia hay un pastor, y ese pastor debería ser alguien que es maduro, no necesariamente en edad. No todos los que son ancianos ya de edad quiere decir que son maduros, pero se refiere a una persona que por su madurez es considerada una persona de experiencia, una persona de sabiduría. La palabra anciano se refiere al hombre, a la persona, a lo que hace. La palabra después de el pastor se refiere a su ministerio. ¿Qué es lo que hace un pastor? El pastor hace dos cosas, hace muchas cosas, pero dos cosas principales. El pastor debe guiar, no empujar, no ninguna otra cosa. Guiar a las ovejas a encontrar alimento y encontrar agua. Principalmente un pastor se encarga de alimentar y de darle agua a las ovejas. Ese es el trabajo principal, ese es el ministerio de un pastor. Alimentar y proveer agua, o llevar a las ovejas a donde hay agua. Escuchen por qué les estoy diciendo esto, en un segundo les voy a decir. Y luego se refiere, dice, a los que cuidan de ella. Esa es la palabra, sería un obispo, que también es aplicable para el pastor, es aplicable para el anciano. Pero el obispo tiene esta cualidad. La palabra obispo viene de episcopo, y episcopo se compone de dos palabras en el griego normalmente. Una es epi, que quiere decir sobre, y la otra es scope, como microscopio o telescopio. Esa es la palabra scope, algo que te sirve para mirar mejor, para hacer las cosas más cerca o para mirarlas más grandes.
Entonces, aquí lo que está diciendo, el hombre maduro, el que pastorea la iglesia, el que alimenta las ovejas, el que las lleva donde hay agua, donde hay alimento, el hombre que ve la foto grande, ve el panorama completo, pero que a la vez también ve la foto panorámica, pero que camina entre las ovejas para que las conozca y para que las ovejas, dice aquí, lo sigan en su ejemplo. Es bien importante este pasaje, entiendan esto. En el funcionamiento de la iglesia, el pastor es encargado principalmente de alimentar a las ovejas y de llevarlas a que tomen agua, a que se nutran apropiadamente para que crezcan, para que maduren y para que se mantengan sanas. Porque ovejas sanas producen ovejas sanas. Ese es el punto principal de un pastor. Es una persona de madurez, una persona de experiencia, que porque ha estudiado, porque ha estado allí, porque ha aprendido por muchos años. No que lo sabe todo, no es perfecto, pero es una persona madura en su accionar. Y lo que lo hace ser maduro es que sabe de quién son las ovejas, a quién le pertenecen y sabe cuál es su responsabilidad. De alimentarlas, de llevarlas al agua, de que se nutran correctamente, apropiadamente, adecuadamente, para que crezcan, para que maduren y para que se mantengan sanas. Ese es el trabajo de un pastor en una iglesia. Eso es lo que nos va a decir aquí. Es importante este pasaje, ¿por qué? Porque 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 nos van a dar las características que hacen a un pastor. Y entre las principales de estas características está una muy importante. El pastor debe ser una persona que está habilitado, que tiene una habilidad, que tiene un don, pues así se diga, un don para enseñar la palabra de Dios. No es para cualquiera. En América Latina sucede mucho que cualquiera se autonombra pastor, pero nunca debió haber sido así. El pastorear una iglesia es un llamado, es el llamado de Dios. Y Dios por lo regular llama a hombres humildes, a lo vil de lo vil. Pablo dice, a lo despreciable del mundo, lo insensato del mundo, llamó Dios para avergonzar a los sabios. Así, estos hombres, los ancianos, los pastores, los obispos, si así los queremos reconocer, estos hombres son llamados para la seria tarea de alimentar el rebaño de Dios y por esa tarea van a dar cuenta delante de Dios. Hebreos capítulo 13 dice que no se nos olvide que los pastores darán cuenta de las ovejas. Santiago capítulo 3 dice, no te hagas maestro de muchos, no te aceleres a ser un maestro, no te autonombres maestro, porque vas a recibir mayor condenación. Este asunto de pastorear una iglesia, número uno, no es para cualquiera. No es por decisión propia, es un llamado divino, es el llamado de Dios que identifica, que llama, que transforma, que cambia, que obra en la vida de un hombre que entiende que no hay nada en él, no son sus habilidades, no es su conocimiento, no es sus diplomas, no son sus grados, no. Es un hombre que tiene el deseo de adorar y de servir a Dios en cualquier capacidad que se ha puesto. Las tareas más importantes en la vida de un hombre sería el de ser el pastor del rebaño de Dios. Nada se compara, nada se puede comparar con esa tarea, ese llamado. Así que el principal llamado de un pastor es alimentar a las ovejas, nutrirlas, que las lleve donde hay agua fresca, que las guarde del peligro, que las guarde de los depredadores, que las guarde del enemigo, que las guarde de las enfermedades, de los animales que las lastiman, que las guarde de no comer nada que les vaya a hacer daño.
ninguna hierba maligna, ni nada de eso, que las guardes siempre comiendo esas cosas y solamente esas cosas que les nutren. Esa es la tarea del pastor. Por eso, la enseñanza sistemática de la Biblia en una iglesia es imprescindible, no es opcional. Porque la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos va a dar una dieta balanceada. Este es todo el consejo de la palabra de Dios. En una iglesia donde te dan un tema de aquí, te dan un tema de acá, donde te dan un tema de aquí, donde te dan un tema de esto, esa es una dieta no balanceada. Las personas no crecen así. Sería imposible que en una iglesia que solamente están dando versitos aquí, versitos aquí, versitos allá, que lleguen a entender todo el consejo de la palabra de Dios. No hay satisfacción más grande para un pastor que poder llegar al tiempo de su vida que diga: he enseñado a ustedes fielmente desde Génesis a Apocalipsis, ahora estoy libre de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque la tarea principal de un pastor es de alimentar a las ovejas. Pastor es el único responsable de la alimentación de las ovejas, porque ese es su llamado. Bien importante esto, muy importante. En Juan capítulo 21, cuando Jesús, después de que resucitó durante esos 40 días que estuvo aquí, después de resucitar de los muertos, tiene este encuentro con Pedro y le dice: alimenta mis ovejas, pastorea mis ovejas, alimenta mi rebaño. Ese es el llamado, esa es la responsabilidad de alimentar, de guiar, de proteger, de guardar, de proveerle a las ovejas alimentación propia, sólida, sana, para que las ovejas crezcan y se reproduzcan en ovejas sanas. El ministerio de un pastor es eso: alimentar a las ovejas. Así que esa es la exhortación de Pedro aquí. Y luego les va a decir de la manera, en manera muy simple aquí, les va a decir: ya que entendiste que esa es tu función principal como pastor, hazlo no de esta manera, pero hazlo de esta manera. Le va a decir las cosas que debe hacer y las cosas que no debe hacer. Y luego les va a decir cuáles son las credenciales que le dan a él o lo autorizan para hablar de estas cosas. En el verso número 1 al final dice: yo que soy miren lo que dice, que soy también participante de la gloria que será revelada. En Mateo 17, si ustedes han leído el Evangelio de Mateo, y si no, léanlo, Mateo 17 nos dice de cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración. Jesús permitió que su gloria brillara, no que reflejó gloria, que su gloria, Jesús en un cuerpo de carne como el nuestro, se reveló a estos hombres en ese momento. Y la gloria que estaba en Jesús, y si quieres entenderlo, la gloria que estaba cubierta por la carne, por la humanidad, así sería, la gloria de Jesús que estaba encubierta por su humanidad, brilló en ese momento. Y allí estaban Pedro, Juan y Santiago. Y de repente vieron a Moisés y vieron a Elías que se aparecieron allí a ministrarle a Jesús. Y de repente escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Yo soy un anciano como ustedes, soy uno de ustedes, dice. Pero yo vi mira lo que dice: yo estuve allí cuando Jesús reflejó, cuando Jesús dejó brillar su gloria. No reflejó, pero dejó brillar su gloria. Antes de ese dice: también fue testigo de los padecimientos de Cristo. Eso es su credencial como apóstol. Era necesario que los apóstoles pudieran decir que estuvieron con Jesús desde el principio de su ministerio hasta el tiempo en que fue llevado al cielo de nuevo. Quiere decir que vieron su ministerio, sus milagros, vieron la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y vieron su ascensión al cielo. Ellos y solamente ellos eran apóstoles, llamados única y exclusivamente por Jesús mismo.
Ningún apóstol se autonombra a sí mismo. No hay apóstoles hoy en día. Lo siento mucho, pero no hay apóstoles. Hay muchas iglesias en muchos países que les encanta a estos hombres. De verdad, el apóstol fulano de tal, no hay tal cosa. No existen. Solamente fueron 12 originalmente. De los 12, uno se fue, se colgó a sí mismo y luego nombraron a otro, Matías, para que tomara su lugar. Y uno muy en especial, Pablo el apóstol, fue llamado directamente por Jesús. Así que Pedro dice, soy un anciano como ustedes, soy un pastor como ustedes, yo he estado ahí, yo ya hice eso, yo sé cómo se hace eso, tengo esa experiencia, pero también dice, tengo esta otra credencial de que yo estuve desde el principio del ministerio de Cristo Jesús hasta el último día que estuvo aquí. Tengo esa autoridad de apóstol, pero no está usando esa autoridad, ¿te das cuenta? No la usa. Y dice, y todavía más, yo vi la gloria de Jesús, así que lo que te estoy diciendo es cosa seria, nos quiere decir aquí él. En la segunda carta de Pedro vamos a leer más acerca de esa experiencia, pero eso es lo que está diciendo Pedro al principio aquí. Cuando dice, mira, apacentad la grey de Dios, ya nos dio las credenciales. Y lo hace con templanza, lo hace con humildad, lo hace con sencillez, no porque está presumiendo. La Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. Imagínate si fuera el primer papa, ¿qué hubiera dicho? Yo soy el papa Pedro. No, él nunca fue nada de eso. Inventos nada más. Aquí está diciendo que era un hombre sencillo. Y luego nos dice, no, ten cuidado. Ahora, cuando dice aquí, apacentar la grey de Dios, en el mundo entero hay solamente un rebaño de Dios. Quiero que entiendan eso. En el mundo entero hay solamente una iglesia de Dios. En el mundo entero hay solamente un cuerpo de Cristo Jesús. El otro día oí de un hombre que dice que el pastor es la cabeza, que las barbas de no sé quién es la iglesia. Y que, grosería de groserías. Grosería. Bien grosería. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Él lo dice. Hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. De este cuerpo, de esta iglesia mundial, donde quiera que hay cristianos bíblicos, verdaderos cristianos, esa es la iglesia de Cristo Jesús. De esa iglesia general, global, hay pequeños rebaños en todas partes del mundo. Pequeños rebaños. A veces son solamente 3 personas, a veces son miles. Pero todos estos rebaños, Pedro nos está diciendo simple y sencillamente, preocúpate de pastorear, de alimentar, de llevar, que tomen agua, de proveer nutrición sana a estas ovejas. Y luego dice, mire, que está entre vosotros, en otras palabras, que te ha sido confiado. Cuida bien de ese pequeño rebaño que te fue confiado. Eres responsable de ese rebaño que te ha sido puesto bajo tu cuidado. Esa es la responsabilidad. El pastor en una iglesia, no es su iglesia, no es su gente, el pastor es responsable de esas personas. Y de cada palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Y de cada persona que Dios traiga a la iglesia vamos a dar cuenta. La cosa es seria. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo lo hacemos? Cuidando de ella. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Cuidando de ella. Asegúrate que tienes el panorama completo de la iglesia, que estás viendo a la gente. Cada domingo, cada miércoles, cuando estoy aquí, me gusta mirar de lado a lado en la iglesia y ver las personas. Y cuando viene un domingo, viene un miércoles y no veo esas caras, pues tengo que llamar por teléfono, no para invadir la privacidad de nadie, pero hey, hace 2 domingos, hace 2 miércoles no te veo, ¿estás bien? ¿Te podemos servir en algo? ¿Todo está bien? Porque esa es mi responsabilidad. A lo mejor a la gente no le gusta y va a decir, ay, yo no quiero escucharte, por eso no he ido a la iglesia. Está bien, pero mi responsabilidad es de saber que al menos estoy ofreciendo de hacer algo por ti. Esa es la responsabilidad de un pastor, porque aquí dice, cuidando de ella. Ahora, no a la fuerza. Para mí no es una carga venir y cuidar de las personas en esta iglesia. Para nada.
Para nada. De hecho, debe ser un gozo cuidar de las personas. Y cuando se van después del domingo y cuando se van después del miércoles, hay que limpiar y hay que hacer. Hay gente, mucha gente que vienen y voluntariamente nos ayudan a limpiar, pero cuando no, hay que limpiar. Hay que agarrar una escoba, hay que sacar la manguera, hay que lavar la acera, hay que tener ese lugar presentable. Porque entre mi corazón, yo sé, estoy aquí para cuidar de la iglesia del Señor. No lo hago por la fuerza. Qué miserable es el pastor que se la pasa renegando de la iglesia. Y a la vez también la iglesia se la pasa renegando del pastor. Y si el pastor piensa que está detrás de un púlpito para ser el más popular y tener más likes que los demás, y para que muchos le den el dedito así, o para que muchos le pongan corazoncitos, o esa carita con un besito, no, está muy equivocado. Este asunto de pastorear es una cosa seria, es algo doloroso. Alguien dijo que el pastor debe tener la mente de un científico, por así decirlo. La mente de un sabio, el corazón de un niño y la piel de un rinoceronte para que se te oscurra todo lo que digan de ti. Pero tu preocupación no es lo que ellos dicen, tu preocupación es lo que va a decir el Señor cuando te presentes a estar en su presencia. Lo que quieres oír del Señor que te diga, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, siervo fiel. Para nosotros esa debe ser siempre la motivación, ninguna otra cosa. Cuida de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí viene, no por ganancia deshonesta. Hay de aquellos pastores que comercializan el ministerio. Yo en lo particular no creo en esos pastores que se la pasan pidiéndole dinero a la gente. De hecho, son una vergüenza. Lo digo con respeto, pero sin reserva. Esos pastores que se la pasan pidiéndole dinero a la gente, en verdad, son una vergüenza para el evangelio. El Dios que yo sirvo, el Dios de la Biblia, el creador de todo lo que existe, es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Y yo he aprendido, y muchos de otros pastores hemos aprendido, que cuando es la voluntad de Dios, Él se encarga de proveer todo lo necesario. Lo necesario, no lo que se nos antoja, lo necesario. Y a veces da de más, pero ese es asunto de Él. Pero hay de aquel pastor que está en el ministerio por cuestión del dinero. ¿Cuántas iglesias existen en el mundo donde todos los diezmos y las ofrendas nadie sabe? Solamente el pastor las administra. ¡Qué grosería! Hay de aquel que se atreva a tocar un centavo de lo que le pertenece al Señor. El Señor no es, en serio, el Señor no es ciego, Él sabe muy bien lo que está pasando. Él ve todo. Y cuando el Señor dice, ustedes me han estado robando, es porque Él sabe que le hemos estado robando. Hay de aquellos pastores que sirven por dinero, por un salario solamente. Es correcto que una iglesia le pague a un pastor si ellos quieren pagarle. El pastor nunca debe venderse a una iglesia y decirle, si me pagan tanto, pastoreo. No, pero si la iglesia dice, ¿sabes qué? Te queremos remunerar, te queremos dar esto, es asunto de la iglesia. Pero hay de aquel pastor que está en el ministerio solamente por ganancia. Y aquí dice, deshonesta, que le están robando. Hay de aquel que comercializa. Hay de aquel que usa la iglesia para promoverse a sí mismo, para hacerse más popular, para socialmente escalar pendaños o lo que sea. Hay de aquel. Mira, aquel pastor, escúchame, aquel pastor que le sirve a Dios por dinero, trabajaría para el diablo si el salario fuera más alto. Aquel pastor que le sirve a Dios por dinero trabajaría para el diablo si el salario fuera más alto. Aquí está diciendo, yo no estoy inventando eso. Hay de aquellos que lo hacen por ganancia deshonesta. No, deberías hacerlo con ánimo, con gozo. De hecho, no hay nada más hermoso, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más dulce que poder decir, Señor, lo que pongas en mi bolsillo es tuyo. Tú los pones aquí y yo los pongo en tu obra. Y el Señor nunca le va a deber un centavo a ningún hombre, a ningún pastor. Podría hablar horas y horas acerca de esto, pero no es el punto. Debemos hacer todas las cosas por voluntad, porque es la voluntad de Dios. Y luego no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
no mandamos nosotros, no somos la cabeza. Dice, el pastor es la cabeza. No, cálmate. Es la autoridad del pastor. Cálmate, eso no hay tal cosa. La única autoridad que tiene un pastor es cuando está leyendo este libro y cuando está hablando y predicando y enseñando este libro. Una vez que yo cierro este libro y me bajo allí, debo de venir de ser el pastor que está enseñando la Biblia al siervo que está limpiando la silla. Cuando camino entre la gente de esta congregación, soy solamente un siervo. Me fastidia y por años peleé con eso de que dicen el pastor principal. Hay un solo pastor principal y se llama Cristo Jesús, porque Él murió y porque resucitó por sus ovejas. Pare de contar. Esto no es un circo. Esto es la iglesia de Cristo Jesús. No usamos a nadie para promovernos. No abusamos, no explotamos a las ovejas, nada de eso. Al contrario, al final del verso número 3 dice, ¿qué hacemos? Dice clarito, somos ejemplos del rebaño. Cuando camino entre la gente debe de mirar y de decir, este hombre es como nosotros, es lo mismo que nosotros, no es perfecto para nada, pero es un ejemplo de humildad. Oh, ese es mi deseo, ser un ejemplo de humildad en esta iglesia y donde quiera que voy. Ser un ejemplo de un siervo. Cuando hacemos comidas en la iglesia, a mí nunca me gusta sentarme a comer y la gente hasta me regañan y se enojan. ¿Por qué no se sienta? No, porque no hay cosa más grande en mi corazón. No hay ninguna otra razón. Dios conoce mi corazón. No hay una satisfacción más grande que caminar entre la gente cuando están comiendo y poderles servir. Te traigo más agua, te sirvo más. Te recojo ese plato que ya está sucio. Eso no cuesta. Eso es un gozo. Ese es el deseo de mi corazón, llegar a ser un ejemplo, no de un buen pastor, no de un gran maestro, no de nada de esto. El deseo de mi corazón es llegar a ser un buen ejemplo de lo que es un hombre cristiano, un buen esposo, un buen padre. Es ahí donde vale mi ejemplo. Acá en la calle me puedo esforzar a hacer lo que sea. Cuando yo me muera, quiero que mi hijo pueda decir con firmeza, mi papá fue un ejemplo de servidumbre, fue un ejemplo de humildad. Fue un ejemplo de lo que sea. Mi esposa que pueda decir lo mismo. ¿Por qué? Porque dice el verso 4 ya para terminar. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria. Yo trabajo para esa corona. Yo no trabajo por un cheque, por un salario, por una quincena. Yo trabajo por esa corona incorruptible. Porque cuando reciba esa corona, cuando llegue a estar a la presencia de Dios, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, pero téngannos los hombres por ser fieles, servidores del Señor Jesús. Cuando me presente delante del Señor Jesús y escuche de Él decir, bien hecho siervo fiel, y me dé esa corona incorruptible, tan solo toque mi cabeza, me la voy a quitar de una vez y la voy a arrojar a sus pies. Porque si hay algo bueno en mi vida, no tiene que ver conmigo, es la gracia de Dios en mí. El pastor de una iglesia, su prioridad debe ser no la multitud de gente que venga el domingo o el miércoles, la audiencia de uno. Porque cada cosa que digo de este púlpito el Señor está escuchando. Y es mi deseo agradar a mi Señor, a mi Salvador, a mi Rey, a mi Pastor. Es mi deseo agradarlo en todas las cosas que hago, ya sea en mi vida o ya sea en mi muerte. Mi deseo es agradar a Dios. Y todos los días que el Señor me permita en este mundo, en esta vida, todos los días de vida, voy a vivir para servirle a cada persona, chiquitos o grandes, jóvenes o ancianos, pobres o ricos, donde quiera que esté. He de llevarles el evangelio de la palabra de Dios, porque yo estoy seguro, estoy convencido de que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. No, Dios no está en la multitud de gente solamente. Dios está en el deseo sencillo y humilde de un corazón agradecido, de servirle a mi Señor con gratitud, de servirle a mi Señor con el gozo de poder decir, Señor,
Me sacaste de la miseria, de la oscuridad, de las tinieblas, del lodo de la inmundicia. Me perdonaste, me lavaste y me llamaste a servirte, Señor. ¿Habrá un privilegio más grande que ese? No lo hay. No lo hay. Mientras que continuamos nosotros en este deseo de exponer su palabra, de enseñar su palabra sistemáticamente, porque en eso hay bendición. El deseo es de que cada uno de ustedes sentados en estas sillas crezcan y sean hombres y mujeres maduros en la palabra, hombres llenos del Espíritu. Donde quiera que Dios nos ha llevado, siempre ha sido lo mismo. En Panamá o en Ecuador, Nicaragua o en México con la gente. El deseo siempre es el mismo. El deseo es que seas edificado en la verdad de la palabra de Dios, que llegues a ser un cristiano maduro y que Dios use tu vida como testimonio de su gracia y que te use de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que le pido a Dios. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Pastoreen el rebaño del Señor y nos dice cómo alimenten las ovejas, cuiden las ovejas. Obviamente ya sabemos que el alimento de las ovejas en la iglesia es la palabra. El agua espiritual es el Espíritu, es ser llenos del Espíritu Santo. Imagínate si pones la palabra de Dios y son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué puede hacer Dios con una iglesia como nosotros o una iglesia donde sea, de hombres y mujeres que se someten a la palabra, que creen en la palabra, que estudian la palabra, que practican la palabra, y hombres y mujeres llenos del Espíritu? El tiempo es ahora, el día se acerca, pronto estaremos saliendo de este mundo, pero hasta ese día que usted y yo tengamos como meta número 1, yo quiero servir a mi Señor, a mi Rey, a mi Salvador, Cristo Jesús, y lo voy a hacer de esta manera, por voluntad, como siendo un buen ejemplo. Eso aplica para el esposo en la casa y la mamá y los hermanos y en el trabajo. Pero ese es el punto en la iglesia. El pastor que verdaderamente ama a la iglesia de Cristo Jesús, el pastor que ama a la iglesia es el pastor que está dispuesto a poner su vida en la línea por la gente de la iglesia. Ese es mi deseo. Y hasta que ese día llegue, seguiremos haciendo lo que el Señor nos llama a hacer. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias, la honra y la gloria a ti, Señor, por lo que has hecho, por lo que eres, por lo que seguirás haciendo. Gracias, Dios, por este privilegio enorme que me has dado de ser un pastor para tu rebaño, las iglesias, la iglesia que tú compraste con tu propia sangre. Te ruego, Dios, que me guardes del orgullo, de la terquedad, de la pereza. Te ruego, Dios, que me hagas un hombre lleno de tu Espíritu y que pueda predicar la verdad de tu palabra hasta el último aliento de vida. Dame las fuerzas, Señor, para decirle a la gente que hay vida en Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y mientras me des fuerza, seguiré haciendo lo mismo, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.